Ey. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a otra plática de Anime Project, podcast de anime. Hoy toca hablar sobre Dragon Ball, amiguitos. Saben, yo decidí hablar sobre este gran anime. Fíjense que tenía mucho sin ver algún capítulo de la primera adaptación de Dragon Ball. Normalmente pues ahorita en pleno 2025 pues tenemos a Dragon Ball Super, ya tenemos a Dragon Ball Z, ya tendremos pues bueno el manga también de Dragon Ball Super. Y fíjense que lo que es esta parte de Dragon Ball está bien distinta a lo que conocemos hoy realmente, porque hoy vamos a hablar de uno de los momentos que a mí me impactaron mucho cuando yo estaba más chico, y es la muerte de Krillin. Sí es un momento que siempre he recordado, como se podría decir que fue de los primeros momentos que el anime me brindó. Y es un momento que no se me olvida, que hasta la fecha no se me olvida. Y ahorita, aprovechando que estamos con este proyecto de anime, yo me voy a adentrar a platicar con ustedes sobre varios momentos épicos del anime. Para este tiempo ya tiene que estar arriba la charla de Spike vs. Pierrot de Cabo Bebop. No se preocupen, vamos a tocar más momentos del anime. Quiero que sean pláticas, pláticas sobre esos momentos, y yo les voy a ir poniendo imágenes. Igual como he venido manejando estos videos, quiero que sea, que sea una plática, que ustedes la escuchen y la disfruten tanto como yo lo disfruté. Yo disfruté estos animes en su momento y que hasta la fecha los sigo disfrutando. Pero nada, no es lo mismo cuando los ves la primera vez, porque la primera vez si te dejan un shock en tu mente, se te quedan en tu cabeza, te quedan en tu cerebro este tipo de momentos y se vuelven inolvidables. Son momentos que aunque los vuelvas a ver no toman el mismo impacto. Pero por ejemplo este momento de Krillin a mí sí se me quedó muy grabado, muy grabado. Y hoy vamos a hablar sobre ese momento del épico Dragon Ball, porque ese es el padre de los shonen. O sea, yo de eso no tengo duda, al menos acá en América Latina. Cuando falleció Akira Toriyama Sensei, pues sí fue un momento muy triste para todos. Ninguno de nosotros lo podemos creer. El ver que esa persona que creó Goku, pues yo creo que para mí, para muchos, es el personaje más fuerte del anime. O sea, ahorita todavía no podemos saber qué tan fuerte es Saitama, que es como el, 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 el otro que podríamos poner en esa lista, porque realmente nunca hemos visto pelear en serio a Saitama. Entonces, pero bueno, o sea, eso ya se verá en su momento y eso ya lo platicaremos en su momento. Pero yo creo fielmente que el personaje más fuerte del anime es Goku. Sin duda alguna, Akira Toriyama creó personajes increíbles. O sea, todos sus diseños están muy bien diseñados, están muy bien, tiene los colores correctos para sus historias. Entonces, yo sí creo que creó un mundo increíble que nos atrapó a muchos, porque muchos vimos Dragon Ball pues sin saber que era un anime, sin saber que era una historia que nos iba a cambiar para bien, para mal, para lo que ustedes quieran. Pero es una historia que vale mucho la pena. Yo tenía mucho tiempo sin ver Dragon Ball. Yo obviamente pues, lo vi en su momento en Canal 5, pero después me tocó darle como un rewatch tiempo después o años después de que se estrenó en Canal 5, y me tocó verlo en Unicable. Me acuerdo que en el cable había un canal que se llamaba Unicable, que era también un canal de Televisa, y muchos de los programas
que transmitían en Canal 5, los pasaban a Unicable. Yo tengo ese recuerdo. Y me recuerdo que cuando nos tocó poner el cable con mi familia, me acuerdo que pues en un momento estaba yo pues viendo los canales que venían y me tocó ver que estaban transmitiendo Dragon Ball. Entonces pues ya dije, pues bueno, pues lo voy a volver a ver, vamos a volver a revivir algunas cosas. Y entre esos capítulos me volví a topar con este momento. Pero bueno, antes de eso les quiero recordar, síganos, apoyen este proyecto. En verdad le estoy poniendo muchas ganas a cada video, le estoy haciendo todo lo posible porque queden impecables. Estoy tratando de crear todo desde cero, tratar de que no pongo videos en los videos, porque ya en 2 ocasiones puse videos, por ejemplo en el episodio de Barakamon y en la pelea de Spike vs Pierrot, me marcó copyright, entonces no puedo poner videos, estoy poniendo puras imágenes y pues estoy tratando de acomodarlos de tal forma de que no me detecte copyright. Entonces el copy paste, como yo le digo, pero sí, no quiero que los videos tengan copyright, entonces los voy a estar haciendo de esta manera. Entonces de nuevo les pedimos de corazón que nos apoyen, que se suscriban al canal, que nos sigan en Instagram, en TikTok, es @animeprojecttv en las 3 plataformas. Recuerden que es un canal chico apenas. Ya vi que el video de Saitama ya tiene algunas reproducciones, lo cual me da gusto. De nuestra opinión sobre Saitama, sobre la tercera temporada de One Punch Man, ya vi el capítulo 8 y mejoraron bastante la animación. Entonces ya solo basta a que termine la temporada para hacer un segundo video y dar nuestra opinión sobre ese anime, porque si ya mejoró bastante, entonces quiere decir que a lo mejor prepararon algo especial para el cierre de temporada. Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando se termine cuando se termine la temporada y cuando ya veamos el trabajo final. Ahora sí, ya ha terminado lo que es la temporada. Entonces de nuevo les recordamos que nos sigan @animeprojecttv en Instagram, YouTube y TikTok. Ya les subimos también, el opening de Slam Dunk, les subí, pues ahí voy a estar publicando todo, no les voy a estar spoileando los siguientes episodios porque quiero que nos sigan en las plataformas y de que ahí vayan viendo qué es lo que vamos subiendo y cuáles son los siguientes videos que vamos a estar grabando. Entonces hoy toca hablar sobre Dragon Ball. También era un anime que les digo, marcó mi infancia. La verdad, yo creo que así en mis pocos recuerdos, creo que es el anime que vi por primera vez sin saber que era anime. O al menos no recuerdo bien, tengo los recuerdos un poco confusos, pero sí recuerdo que me tocó verlo y es un anime que me encantó. Entonces hoy toca hablar sobre él. Este momento empieza en el capítulo 101. A ver, para empezar, recordemos que Dragon Ball pues es un shonen, y en ese momento el Dragon Ball que estábamos viendo en aquellos tiempos, pues no es el mismo que vemos ahora. Ya no había transformaciones épicas, al menos no todavía. Entonces yo pienso que Akira Toriyama iba cimentando bien su historia, porque pues era un anime de artes marciales, de aventura, obviamente tenía sus momentos, sus tintes de comedia, sus tintes de misterio, de aventura. Entonces pues no era el Dragon Ball que conocemos hoy en día, que es los sujetos súper fuertes, súper fornidos, con diferentes tintes de pelo, con diferentes transformaciones. Era un anime más de artes marciales, más de habilidades de ese estilo. Entonces este momento para mí fue, aparte de que fue muy impactante, yo recuerdo que fue como un detonante, porque a partir de este momento nos meten a uno, yo creo que al primer tirano que realmente tiene Dragon Ball, porque
Piccolo Daimaku era un como tal, y realmente muchos mencionan a Freezer que sí lo era, sí era un villano muy sin alma, muy sin corazón, pero Piccolo Daimaku, la primera versión de Piccolo Daimaku también era temible. Entonces aquí vemos vemos a un Goku más vulnerable y no lo vemos, o sea, obviamente Goku siempre fue fuerte porque sabemos que pues él pertenece a los Saiyajin, pero en este momento nosotros no sabíamos eso. Ya nos habían enseñado que Goku tenía su cola, que él podía transformarse encima cuando veía la luna llena, creo. Pero no nos habían dicho todavía qué era lo que venía para la historia. Sí fue un momento impactante porque a pesar de que ellos manejan las esferas del dragón, ellos saben que pueden pedir deseos, jamás se imaginaron que venía un momento así, al menos ni siquiera el espectador, nadie. Y para empezar, Dragon Ball pues era un anime que obviamente tenía sus peleas, tenía sus cosas, pero no era como que no, en ese momento yo no recuerdo que se atrevieran a quitarnos un personaje de esta manera, porque sí fue, yo recuerdo que a mí en lo personal fue uno de los momentos del anime que más grabados se me quedaron. Bueno, ya les comenté que en estos tiempos teníamos un Goku más vulnerable. No recuerdo la edad que tenía Goku en esta historia del anime, pero recuerdo que estaban disputando lo que era la pelea de Ten Shinkan versus Goku, era el combate final. Y recuerdo que ellos estaban peleando, Goku cae al suelo, cae al suelo porque algo estaban haciendo, no sé, en el aire, no recuerdo con exactitud. Creo que aquí en esta parte Goku todavía no sabe volar. Hasta donde yo recuerdo todavía no manejan lo que es la técnica de vuelo. Pero yo me recuerdo que están cayendo y Goku se estampa con un carro, y eso lo hace perder la pelea. Entonces la multitud que estaba en el torneo de las artes marciales, al ver que la pelea se estaba dando en otro lado, se trasladan todos allá, y de los primeros personajes que llegan a ver que llegan a ver a Goku es Krillin, y Goku se alza la mirada y lo ve ahí parado, y pues es su amigo de toda la vida, ¿saben? Entonces sí es un momento muy bonito porque vemos, digamos que obviamente pues tiene Bulma, pero él, digamos que se podría decir que fue como su primer amigo, su compañero de combates. Entonces le tiene mucha estima. Entonces pasa esa pelea, Ten Shinhan termina ganando. Ahorita voy a hablar de Ten Shinhan porque también quiero hacer unos comentarios respecto a lo que pasa con este personaje. Y vemos cómo la multitud llega, los empieza a felicitar. Y fíjense que a pesar de que es un anime antiguo, un anime clásico, está muy bonito también el anime, tiene muy bonito soundtrack. Yo no me acordaba porque este capítulo es el 101, es el capítulo 101. Yo les voy a hablar del 101, 102 y 103, que son los que vi para recordar todos estos momentos. Pero si pueden ver Dragon Ball, si le pueden dar una oportunidad para quien no lo ha visto, y quien ya lo vio y tiene ganas de volver a verlo, véanlo, vale mucho la pena. A pesar de que es un anime viejito, está muy lindo, no deja de ser Dragon Ball. Son los primeros pasos de Akira Toriyama con esta gran historia, porque es una gran historia, independientemente de que de repente ya ahorita nosotros lo vemos como muy normal. Es que ya como que se hizo un revoltijo con la escala de poder, porque en Super hicieron un montón de cosas bien raras, la verdad. Yo a pesar de eso yo lo vi, porque sí hay cosas que sí me gustan de Dragon Ball Super, pero eso ya lo tocaremos en algún otro video. Pero volvemos a lo mismo, no deja de ser Dragon Ball. Son los primeros pasos de Akira Toriyama con este gran universo que crea. Y estamos viendo cómo lleva de la mano ese niño chiquito que es Goku, ¿saben? Entonces vemos sus primeras aventuras, vemos todo lo que conlleva
el haber creado toda esta historia. Y bueno, regresamos a lo que es lo que es el momento. Pues ya termina la pelea entre Ten Shin Han gana la batalla, y Goku pues ya regresan a donde estaba la arena de combate, que es donde estaban, y ellos deciden irse a comer para celebrar. Y en ese momento que ya se retiran todos y llegan al restaurante, Goku recuerda que si le olvida su báculo sagrado y su esfera de 4 estrellas que le regaló, que es más bien pues que le dejó su abuelita Son Gohan, que es la persona que lo adopta cuando él llega a la Tierra. Entonces, en ese momento, pues Krillin se ofrece, le dice, pues tú acabas de pelear, espérenme aquí, yo ahorita voy y regreso porque tú estás muy cansado y yo no me tardo, nomás voy y recojo tus cosas y me regreso. Y en ese momento en el que Krillin se empieza a retirar un poco, Goku se le queda viendo de una manera muy como presintiendo que algo va a pasar. Entonces vemos cómo Goku se queda viendo e incluso le habla, y Krillin lo saluda y se ríe y se va corriendo. Y ya cuando están ahí es donde entra, no recuerdo si esto es parte del capítulo, este es el final del capítulo 101, creo. Y ya cuando se sientan a comer, pues Goku voltea a la silla como esperando a Krillin. Pero él no deja de pensar, como que él siente que algo va a pasar, y entonces él no se queda tranquilo y de repente escucha como un grito de Krillin, donde él grita Goku, y él sale corriendo del restaurante y se dirige directamente a la arena donde era el torneo de las artes marciales, no recuerdo si tenía un nombre, y se va corriendo hasta que llega. Y vemos ese momento desgarrador que si ya viste la fecha me sigue sorprendiendo bastante, porque yo tenía mucho tiempo sin verlo y es uno de los momentos que a mí no se me quitaron de la cabeza. No, son momentos que se me quedaron completamente grabados. Y ahí es donde lo ve tirado y ve que está ahí el presentador de las artes marciales, uno rubio como de pelo chino con unos lentes negros. Y Goku llega y le dice que qué pasó, como intentando que le hable, que le diga. Y ahí es cuando él entiende que dice, es que lo hace. Y ahí él se da cuenta que Krillin está muerto. Entonces ya solo escuchamos una melodía bastante triste y escuchamos que el narrador nos dice, el narrador, por ejemplo, porque bueno, al menos Dragon Ball tenía un narrador que nos contaba un poquito como lo que pasaba antes, al iniciar el capítulo, o lo que daba unas palabras cuando terminaba un capítulo, y dice lo siguiente: nadie esperaba algo tan horrible. ¿Quién será el monstruo que es Krillin? Y termina el capítulo. Y a ver, vamos a hablar aquí, vamos a mencionar algunas cosas. La muerte de Krillin fue, después de un tiempo se volvió algo tan cotidiano, incluso se volvió como un tipo meme. Pero sí siento que este momento, o sea, para empezar, acabamos de terminar el torneo de las artes marciales con Goku perdiendo frente a Ten Shin Han, y es un gran puente, o sea, a mí me parece que es como un gran puente de escritura para hilar otra historia que nos van a contar a partir del capítulo 102. Creo que esto que estoy platicando es del 101. A partir del 102 ya comienza como quien dice la saga de Piccolo Daimaku, pero es una forma muy, muy interesante que les ayuda a hilar una trama con la otra, porque cuando el narrador comenta esto, pues a nosotros como espectadores, al menos nosotros que lo vimos en su momento en la televisión abierta,
pues sí nos deja con una gran pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Porque solamente iba por la esfera y por el báculo sagrado de Goku. ¿Quién se atrevió? Porque pues, entendemos que pues ellos son peleadores en este momento, como les comentaba al inicio, pues esta parte de Dragon Ball no es una saga de peleadores super mega poderosos como lo es en Dragon Ball Z y en sus demás adaptaciones. Aquí entendemos que pues son fuertes, Goku es fuerte, Krillin también tiene un entrenamiento, también es fuerte, a lo mejor no al nivel de Goku de Tenshinhan, porque entendamos que aquí en esta parte de la saga, Goku y Tenshinhan están como quien dice en la cúspide de los peleadores más fuertes, por así decirlo. Por algo ellos se disputaban la final. Entonces fue una forma muy, muy interesante de hilar lo que era la siguiente parte, el siguiente arco de Dragon Ball. Entonces sí vemos, a mí hasta la fecha me sigue sorprendiendo cómo fue que lograron, porque sí se sintió la tristeza, se sintió la impotencia. Goku estaba devastado cuando lo tenía así en sus brazos, ¿saben? Entonces sí se me hizo muy interesante cómo lo usaron de puente para introducirnos a la saga de Piccolo Daimaku. A ver, bueno, por ejemplo, aprovecho ahorita que estamos hablando de lo que es la muerte de Krillin. Aprovecho para decir que sí, hay una cosa que sí no me gusta de Dragon Ball, eso sí lo tengo que decir. Que nerfearon a muchos personajes. O sea, yo siento que ahorita que lo vuelvo a ver, que vuelvo a ver ciertas cosas, me gusta como iban contando la historia. En Dragon Ball Z, pues obviamente nosotros ya sabemos las super transformaciones de Super Saiyajin, etc. 1, 2, 3, 4, las que quieran. Pero sí me siento que a mí, por ejemplo, a mí me gustó mucho el personaje de Tenshinhan. Y siento que a Tenshinhan me lo dejaron ya, en Dragon Ball Z me lo dejaron súper abajo, cuando me parecía que era un personaje que tenía bastante potencial para otro tipo de combates y que lo usaran para poder ayudar a Goku a defender la Tierra en otras sagas, que pudiera aportarle algo a la historia. Sí siento que esa parte, pues sí se nota que hubo un cambio bastante radical en la historia, porque si les comento, Dragon Ball es más como de aventura. Sí, obviamente es mucho de artes marciales, pero de artes marciales, ¿saben? Entonces no era tanto como con poderes extravagantes o pelos de colores, ¿saben? Entonces fue muy curioso cómo cambió mucho, cómo dio un giro la historia que hasta la fecha sigue siendo muy buena. No me malinterpreten, pero sí siento que debieron de haber llevado, por ejemplo, a Goku por delante, obviamente, que es el protagonista y que pues es el personaje que todos queremos y adoramos, al menos en Latinoamérica y en el mundo. Pero sí siento que debieron de haber llevado un poquito más también de la mano a Yamcha, a Krillin, a Tenshinhan, a Shao, porque sí siento que me los dejaron muy abajo. O sea, porque a pesar de que ellos entrenaban y hacían cosas, pues no era comparado con el poder de un Saiyajin, porque ya el ser un Saiyajin o un Super Saiyajin, pues ya era un nivel mucho más fuerte, ya era un nivel mucho más adelantado, que ya era imposible que ellos pudieran hacer, pues ellos son humanos. Goku no lo es. Entonces sí era muy curioso como sí siento que esa parte, yo creo que a muchos sí les molestó, porque pues ya incluso más adelante vemos a Piccolo, ¿no? Esta versión de Piccolo es otro Piccolo. Pues ya lo vemos también cómo los ayuda a los guerreros Z, porque realmente se hacen llamar de esa forma. Pero sí, era algo que yo también les quería comentar, porque sí siento que me los dejaron muy abajo todos ellos, y sí siento que se merecían más. Esta de Krillin a mí me impactó mucho, y es increíble cómo las Krillin le dan un despertar muy, muy, muy salvaje a Goku, porque en la segunda Krillin pues vemos cómo se transforma en Super Saiyajin, y también ya vamos a hablar, espero más adelante poder hablar de esa transformación, porque si quiero, son momentos del anime que merecen videos y análisis y pláticas y lo que ustedes quieran, porque son momentos imborrables en la historia del anime, y son momentos que se merecen todo.
porque las peleas de Goku, al menos aquí en México, paralizaban el país. Era bien increíble cómo a pesar de que no había redes sociales, todo era por televisión abierta, pues era increíble cómo dejábamos todo lo que tuviéramos que hacer, lo dejábamos y nos sentábamos a ver Dragon Ball. O sea, porque queríamos saber qué pasaba. O sea, sí era de repente bien feo el ver que estaba, por ejemplo, en la saga de Freezer, y de repente regresaban al primer capítulo de Dragon Ball Z y era muy frustrante eso, pero esa es otra historia. Pero sí pasaba, porque pues eran de Dragon Ball, pues es una serie de bastantes capítulos. Realmente no sé cuántos son, pero sí son bastantes. Entonces sí era un poquito frustrante porque en aquellos tiempos pues lo pasaban de lunes a viernes y era un capítulo por día. O sea, eran 5 a la semana. Y si querías esperar y saber lo que seguía, pues era hasta el lunes. Y muchas veces el lunes lo regresaban de nuevo al inicio y todos así como de no, los odio. Y eso pasaba, por ejemplo, cuando estrenaban también nuevos capítulos, la saga de los androides. Ese fue un momento que les comento, a mí se me quedó muy grabado la primera vez que yo lo vi. Y sí es un momento que te duele, o sea, sí es un momento que te duele ver a Goku, porque él se pone muy mal después de ver que pasa esto. Entonces sí es como bien interesante, porque yo siento que, a ver, yo siento que si lo hubiesen dejado al personaje así y después lo revivieran de otra forma, porque, a ver, en Dragon Ball yo sí siento que se peca de usar tanto las esferas del dragón para revivir gente. Sí siento que el tener ese tipo de argumento en la escritura de la historia, sí siento que es algo que ya dicen, o sea, como que sientes que ya después ya no te duele lo que les pasa a los personajes, al rato lo reviven, ¿sabes? Sí siento que pudieron haber hecho algo interesante ahí con Krillin, de regresarlo más adelante, en algún momento en el que Goku estuviera en problemas muy fuertes. A mí me hubiera gustado que hubieran hecho eso con él, porque, a ver, repito, es un personaje que cuando él se transforma en Super Saiyajin, o sea, es por la de Krillin, al verlo como Freezer lo hace explotar. Entonces sí siento que hubiera estado interesante que nos lo dieran, que nos lo regresaran a Krillin más adelante, en un momento en el que Goku tuviera muchos problemas. No sé de qué manera, sinceramente no lo sé, pero sí me hubiese gustado algo así para el personaje. Hubiera un desarrollo de personaje más fuerte y nos lo dieran, utilizaron algún método de escritura de tal forma que nos lo plantaran en algún momento que de veras Goku estuviera en aprietos para que lo pudiese ayudar. Pero bueno, no es así, no pasó así. Eso es un pensamiento meramente personal mío y que me hubiese gustado para el personaje, porque sí siento que muchos de ellos, como Yamcha, Krillin, todos ellos me los dejaron muy abajo, incluso el maestro Roshi también. Entonces yo siento que debieron de haber hecho algo mejor con ellos. Pero bueno, entendemos cómo son las cosas de repente en Japón, entendemos cómo es la industria del anime, y pues ya tenemos la historia. Es simplemente algo que me hubiese gustado a mí. Bueno, ahora pasamos lo que es el capítulo 102 para comentarles un poquito más lo que pasa más adelante. Porque, a ver, yo pensé todo ese análisis en el capítulo 101, en el 102 y en el 103, para narrarles un poquito lo que sigue. Si ya vieron Dragon Ball, pues Dragon Ball, obviamente ustedes ya saben qué pasa. Pero si alguien no lo ha visto, pues yo creo que estaría interesante que lo vieran. Aunque sea un anime viejito, denle una oportunidad, les va a gustar. Vale mucho la pena. Son animes que aparte están hechos con otras técnicas. Sí, yo me fijo que el anime de aquellos tiempos sí tenía una obra muy, muy bonita. Y obviamente los animes de ahorita también hay unos muy buenos, ¿no? Tampoco no es descreditar los tiempos de ahora. Pero esos animes son íconos y por algo lo son. Entonces es importante que muchos chicos que ahora están empezando el mundo del anime, o ya tienen algunos años y que no han visto estos animes, les den una oportunidad, porque vale mucho la pena. Bueno, en el capítulo 2
retoman un poquito la parte de donde van a comer, donde están todos en la mesa y Goku empieza a tener ese presentimiento hasta que llega a lo que es la parte donde encuentra a Krillin ya sin vida. Todos al momento de que Goku se va a ver qué pasa con Krillin, pues todos se van detrás de él. Entonces llega él y llegan los demás y se dan cuenta de que Krillin está muy... Todos se quedan así como en shock, se quedan como de qué pasó. Y ahí al ver el maestro Roshi es el que les comenta de que le enseñan la hoja, de que encuentran una hoja y él es el que este símbolo yo lo he visto, y él empieza a narrar de quién puede ser la persona que está detrás de este hacia Krillin, y les empieza a contar que él en su juventud Turu creo que era el maestro de Ten Shin Han y de Chaos, porque ellos eran como fueron compañeros del maestro Mutaito, recuerdo, aquí lo anoté el nombre, y pues por alguna razón ellos se separan, pero en el momento en el que nos cuentan esta parte de la historia, pues nos cuentan que Piccolo y Daimaku ya anteriormente ya había estado en la Tierra, o ellos ya habían peleado con él. El señor Mutaito usó una técnica llamada Mafuba, y con esa técnica pudo encerrar a Piccolo por un tiempo. Entonces nos cuentan un poquito todo ese pasado, todo lo que pasa, y vemos que pues realmente Piccolo Daimaku sí es un tío, porque a él le gusta ver sufrir a los demás. Era lo que yo les comentaba, y sí vemos como nos cuentan un poquito sobre el pasado. El pasado, el mismo Master Roshi nos cuenta un poquito de su pasado cuando él era más joven. Y esto es algo que a mí me gusta mucho de los animes, que se metan en los pasados de los personajes, que nos enseñen un poquito más de ellos. Y en esta parte pues nos muestran un poquito del pasado del Maestro Roshi. Y también vemos que quién está detrás, quién está un poco detrás de todo esto, porque también vemos que Pilaf es un personaje que también sale en Dragon Ball, es como tipo marcianito. Parece un marcianito, y él es el que los lleva y el que les dice sobre las esferas del dragón. Y vemos pues que Piccolo lo que quiere es la juventud eterna, y quiere eliminar a los peleadores de artes marciales, porque un peleador de artes marciales, que era el señor Mutaito, que era el maestro Roshi, quien lo encerró era como una vasijita donde él termina encerrado. Entonces ya en el capítulo 103 pues vemos cómo Goku llega él sale muy enojado, y mientras él va persiguiendo, va viendo, porque le pide, esta parte se me pasó decirles en el capítulo anterior, le pide el radar de las esferas a Bulma, y se dirige a buscar a la persona quien hizo tal acto. Entonces, como él sabe que se llevaron la esfera del dragón, la esfera de 4 estrellas que le regaló su abuelito Son Gohan, entonces él se va pero muy enojado, y mientras él va, pues él va recordando cómo lo conoció, cómo entrenaron con el maestro Roshi, y todo eso se ve en el siguiente capítulo. Y ya pues vemos cómo Goku llega, y notamos, aquí anoté que es como un tipo, son como dragoncitos los que tiene, pero son como dragones arte marcialistas. Y la persona, el monstruo que derrotó a Krillin, que lo llama Tambori. Entonces vemos como es un subordinado de Piccolo Daimaku. Y ya vemos como Goku y Tambori pues se pelean, y Goku usa su nube voladora, porque en ese entonces es lo que yo les comentaba, en ese momento ellos no sabían volar. Ellos todavía no sabían volar. Él usa su báculo sagrado, él usa su nube voladora para poder combatir en el aire, porque estamos hablando de otro tipo, de otro Dragon Ball. Podría decir que es incluso está bien distinto a lo que conocemos hoy en día. Ahí Toriyama pues pone como quien dice
las bases de la historia, pero sí es bien interesante porque es bien distinto a lo que realmente ahorita conocemos. En fin, entonces en esta pelea pues Goku se enfrenta sabemos cómo es Goku, que es una persona que come mucho, pero Goku ya venía de una batalla muy fuerte versus Ten Shin Han, y pues obviamente pierde la pelea porque pues, no tiene nada de energías, está enojado, está súper enojado, está irritado, está completamente fuera de sí, pues también eso lo orilla a que la termine perdiendo. Y pues lo dejan inconsciente en alguna parte. No sé si era una isla o no sé. Pero ellos terminan peleando en el aire y pues al final Goku termina perdiendo. Y bueno, sigamos. Y también en este capítulo también nos cuentan qué fue lo que pasó entre Krillin y Tambory, que fue cuando Krillin va por la esfera y por el báculo. Ahí él se topa con él y pues obviamente pues al verlo pues él dice, él es un enemigo, y Krillin lo enfrenta y de una patada en la cabeza lo terminan. Ahí sí se ve sí se ve esa pequeña pelea, porque sí, les comento, eran artes marciales bien distintas a lo que normalmente Dragon Ball Z, o al menos este Dragon Ball Z que tenemos en estos momentos nos está enseñando. Bueno, en el Dragon Ball Super más que nada sí era otro estilo sí parecen dos animes distintos, en verdad. Yo sí estoy muy impresionado porque había cositas que no recordaba, y sí es un viaje al pasado el volver a ver estos capítulos. Ya después de eso vemos cómo Tambre lleva la nave con Piccolo, porque ellos van en una nave de Pilaf. Ahí vemos cómo le entrega la esfera y la lista de peleadores, porque también se la lleva porque él le tiene mucho miedo al Mafua y tiene miedo de que algún otro peleador pueda encerrarlo de la misma manera que le encerró el señor Mutaito en el pasado que el maestro Roshi nos contó. Y ya pues ahí se ve que ellos empiezan a pegar las hojas de los personajes, y agarra la del Krillin y se empieza a burlar. Dice, no, esto ya no es necesario porque ya acabé con él. Y también Pilaf y no me acuerdo cómo se llama la chica, y el que es como un zorrito que trae como un traje de ninja. Se me olvidan sus nombres, siempre se me olvidan esos dos nombres de ellos. Y ya pues se ve cómo empieza, cómo ponen las hojas de los peleadores, y ahí es donde Tambory procede a eliminar a un tipo monje que se llama, déjame ver si lo anoté, Rey Chapa. Ahí es donde él se va y acaba con él, y acaba con otro boxeador que se llama Pamput. Es un boxeador profesional, y ambos caen entre Tambory. Y aquí pues Piccolo nos enseña un poquito, Piccolo Daimaku nos enseña qué es lo que quiere. Él quiere deshacerse de todos los peleadores de artes marciales para evitar que algún otro peleador pueda acabar con él en el futuro. Y pues ya termina el capítulo, y hasta aquí lo voy a dejar por el momento. Pero sí, al ver estos 3 capítulos, para volver a revivir este momento, para hacer este video, es que tiene muchísimos años desde que yo vi Dragon Ball, y sí dan ganas de volver a verlo todo desde el inicio, porque a ver, podrá gustarte o no Dragon Ball, pero es que al menos, por ejemplo, como los animes como Full Metal, Cowboy Bebop, Slam Dunk, los caballeros del Zodiaco, o sea, todos esos tipos de animes, o sea, tienen el nombre que tienen por algo. No es nomás porque es que el guión nos favorece o lo que ustedes quieran. No, realmente tienen bien cimentadas sus historias. Aunque ahorita de repente pues sí puede haber como mucho debate por cómo son las cosas, por cómo está el tema de los poderes, pero la verdad es que Dragon Ball, ahorita en que yo me puse a verlo, es un anime de aventuras y artes marciales. O sea, Akira Toriyama iba cimentando lo que era la historia de Goku y sus compañeros, pero realmente es que son
son historias que en verdad valen la pena ver. Yo les comento, yo ya vi Bleach, yo ya vi One Piece, yo ya vi Naruto. Con One Piece voy al día, también con Bleach, con la nueva saga también voy al día. Y obviamente cuando yo los empecé a ver, bueno, el primero que fue de Dragon Ball, pero yo un día llegué de trabajar y dije, quiero ver un anime. Y vi que One Piece iba en la saga de Dressrosa, o sea, no recuerdo qué capítulo era. Pero dije, va, o sea, acepto el reto. Y hasta la fecha ya he visto todo de One Piece, o sea, bueno, las películas no. O sea, creo que la de Film Red sí la vi. No vi otra, la de Gold creo que también la vi. Pero al menos el anime lo he visto todo y en el manga también voy al día, entonces, o sea, sí son animes largos, sí son muchos capítulos, sí son muchas aventuras, pero vale la pena, son historias que valen la pena ver, y son las historias que valen la pena ver, porque, o sea, esas historias no te la cuentan en 12 capítulos, o sea, 12 capítulos para Dragon Ball, para One Piece, para Naruto, para Bleach, son los capítulos de introducción de los personajes, y a veces ni eso. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que son viajes largos, y por algo en este caso, por ejemplo, con Naruto y con Dragon Ball, que ya terminaron. Bueno, no han terminado, pero ya digamos que ya por lo menos esta parte de Dragon Ball ya terminó. Pues son tantos capítulos, por algo. Al menos, o sea, al menos yo lo entendí de esa manera, porque a mí sí me gusta ver historias largas, me gusta ver cómo es el desarrollo de personajes, me gusta ver los diferentes arcos que lleva la historia, o sea, me gusta meterme, sumergirme en este tipo de historias, porque no por nada son lo que son, y sí siento que mucha gente de repente es así como ver One Piece, como de no, qué flojera, mejor me espero el remake o cosas así. Pero yo les comento lo siguiente. A ver, pero bueno, para los que van a ver One Piece, el remake, más les recuerdo lo siguiente. Ya vieron todo el tiempo que se están tardando en sacar el primer arco de One Piece en el remake. Y nomás les aviso, y ahorita vamos en el 1100 y tantos. Y para llegar a ese arco, se van a tardar prácticamente lo mismo que se están tardando en el anime clásico, porque obviamente se van a tardar más años en crearla, porque van a querer mejorar la animación, etcétera. Y One Piece es larguísimo, es un anime largo. Para cuando ustedes lleguen a la parte en la que estamos nosotros, ya van a haber pasado 10, 15 años, de 10 a 15 años o a veces hasta más. Entonces, hay mucha gente que no quiere ver One Piece justamente porque dices que son muchos capítulos. Sí, son muchos capítulos. Pero mientras más rápido lo empieces y mientras más rápido le des, más rápido vas a llegar al momento. Y preferible verlo esos 1200 capítulos que lleva, no recuerdo cuál fue el último. Preferible verlo ya en 2 años o máximo 2 años y medio. Ya te emparejaste con el capítulo que vamos nosotros, los que vamos viéndolo al día. Entonces, ojo con eso, porque todos esos capítulos pues ya están hechos en el anime que actualmente se está transmitiendo. Y hay mucha gente que se quiere esperar, por ejemplo, al remake. Y pues si no crean que va a ser tan fácil y no crean que va a ser tan rápido, porque obviamente si va a ser, creo que sin importar quién lo haga, va a ser un anime que se va a tardar bastante tiempo. Entonces yo les aconsejo que si quieren verlo, que no sean los capítulos, que los capítulos no sean pretexto para no verlo, porque es un anime que vale mucho la pena, como lo vale mucho la pena Dragon Ball, como lo vale la pena Bleach, Naruto, etcétera. Entonces, más vale que ya mejor pónganse a verlo, y se los prometo que en 2 a 3 años ya se emparejaron con los capítulos que vamos nosotros. Entonces yo preferiría hacer eso a esperarme 15 años
a llegar al capítulo que vamos nosotros. Se me hace demasiado tiempo, pero bueno, cada quien. Entonces, bueno, bueno, aquí dejamos ya lo que es esta charlita de lo que es Dragon Ball. Coméntenme si les gustó el video, si les gustó la plática. Me dan ganas, incluso voy a platicar de más momentos. Yo quería hablar de este momento porque es un Dragon Ball, pues es de los primeros animes que vi. Yo no sabría decirles cuál fue el primero, sinceramente no recuerdo, pero Dragon Ball fue de los primeros, sin duda alguna. Pero yo sí quiero hablar de momentos así, porque te trae recuerdos y aparte son momentos que es imposible olvidar, porque, o sea, en ese momento pues sabíamos que él tenía las esferas del dragón y lo que tú quieras, pero sí fue choqueante ese primer momento, el ver a Goku tan preocupado, tan fuera de sí, porque pues ellos, Yamcha, Bulma, todos ellos son la familia de Goku, y así vamos a abordar algunos otros momentos. Entonces, esta charla fue del 101, 102 y 103, que es de esos 3 capítulos de Dragon Ball. Igual, si quieren que narre algún otro momento, ustedes platíquenme a ver qué podemos hacer. A ver si ya lo vi también, porque a lo mejor ustedes me mencionan uno que no haya visto, pero yo tengo una lista de todos los momentos que quiero ir nombrando. No se los voy a decir todavía. Van a tener que esperar las publicaciones, por eso síganos en Instagram, TikTok y YouTube, que es @animeproyecttv. Apoyen el proyecto, vale mucho la pena. Yo le estoy poniendo mucho esfuerzo a cada video y estoy tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces, pues bueno, esto fue todo sobre la plática, pues sobre ese momento impactante para mí, que fue la muerte de Krillin en Dragon Ball, en su primera saga. Pues bueno, esto fue otro episodio más de Anime Project. Recuerden, yo soy Rolitas, el creador del proyecto. Otra vez de nuevo les pedimos mucho favor que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal, en Instagram, en TikTok y en YouTube, @animeproyecttv, y atentos a las publicaciones para los siguientes videos. Entonces, ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.